Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido a esta segunda temporada de Fedelta Resuelve, el programa donde tocamos temas de tu interés, temas legales y de la actualidad, de todo lo que acontece en nuestro país, como muchas cuestiones que en lo que va del año han estado sucediendo. Ayer las votaciones para la elección de jueces, magistrados y ministros de la Corte. La verdad es que no vamos a tocar el tema porque no somos partidarios ni de caer en cuestiones políticas, ni tampoco vamos a dar nuestra opinión con respecto a si estamos de acuerdo o no. La verdad, cada quien tiene su punto de vista. Pero bueno, nuevamente les doy la bienvenida a su programa y quiero anunciar que, bueno, pues a partir de hoy y como integrante de este programa se une a nosotros el doctor Juan Miguel García Benumea, quien ha estado ya con nosotros de invitado en otras ocasiones. Esta vez no es invitado, esta vez llega para quedarse. Él se suma al equipo de Fedelta Resuelve. Ahorita nos va a dar una breve introducción del despacho que es asociado con Fedelta para ver las cuestiones meramente penales. Como ustedes saben, él es un experto en materia penal y pues el tema amerita que el doctor nos ilustre con toda su sapiencia, con todo su conocimiento. Y bueno, pues te doy la bienvenida. Muchas gracias, Jaime, y pues muchas gracias a Chain TV que nos ha hecho esta cordial invitación para la segunda temporada. Estaremos abordando ahora ya en una coconducción directamente. Tendremos invitados ahora también en materia penal, a lo que estamos muy dedicados, obviamente abordando los temas que Fedelta Resuelve ha estado abordando y otros muchos más de interés social para ti público, que en este caso te pedimos que obviamente nos escriban aquí en la página, así como en los medios de redes sociales, para efecto de ampliar nuestros horizontes y poder presentar mayores temas de interés social en la materia familiar, penal, civil, en fin. Venimos con una segunda temporada muy abastecida, muy rica. Vamos a tener muchísimos invitados en la materia penal, como comentaba el maestro Jaime. Un servidor, pues bueno, estoy especializado en el área penal y de victimología, por lo tanto, bueno, este programa no tiene un sello de género, tampoco un sello de identidad, está abierto para cualquier opinión, cualquier caso, con mucho gusto se los haremos llegar. Obviamente, pues, la idea es crear un foro de opinión, Jaime. Así es, muchas gracias, mi querido doctor. ¿Dónde está tu despacho? ¿Cómo se llama tu despacho? Pues mira, nosotros estamos con Fedelta Resuelve, en Fedelta, agremiados, JMGB Abogados, es nuestra razón. Y bueno, estamos en la calle de Praga número 55. Nuestros teléfonos son el 55 55 14 45 15, 55 25 30 7284, así como el correo lic.benumea@hotmail.com para cualquier duda o opinión, o en su caso, pues bueno, consulta legal. Agradeceremos, pues evidentemente nos hagan aportaciones, como lo decía en el segmento pasado, de cualquier duda, comentario o tema que quieran que desahoguemos en el programa, Jaime. Claro, muchas gracias. Pues ahí ya tienen los datos para contactar al doctor Benumea en caso de que ustedes tengan alguna duda, necesiten una asesoría o necesiten su intervención en un tema penal o un tema que vaya a derivar en una cuestión penal. Ahí tienen donde contactarlo. Lo estaremos repitiendo tanto al inicio como al final del programa en todos los programas de Fedelta Resuelve. Y bueno, pues vamos a comenzar. La realidad es que el tema que hoy nos toca hablar se va a extender. Yo creo que va a ser motivo de 3, 4 programas muy seguramente, porque vamos a ver medidas de protección en materia penal, ¿sí? Pero también hay medidas de protección en materia civil o familiar. Entonces, el día de hoy vamos a abordar el tema solamente en el aspecto penal, que yo creo que nos va a llevar por lo menos más de un programa, si no es que probablemente 3. Pero es un tema bien interesante. Y para abordar este tema, pues primero hay que hablar de violencia, ¿no? La realidad es que tanto nuestro código civil, en la parte de derecho de familia, tanto el código penal, pues hablan de diversos tipos de violencia. ¿Qué tipo de violencia, desde tu punto de vista, desde tus conocimientos,
existen y generalmente motivan una medida de protección, y después nos dices un poquito en qué consisten o cuál es la definición de esta medida de protección. Pues mira, Jaime, hemos tenido un sinfín de asuntos, de diversas conductas delictivas que van equiparando las características de la violencia. Va desde la violencia psicoemocional, la violencia que se perpetra a través de las lesiones, la violencia patrimonial y pues también muy común la sustracción de menores, que en algunos casos se llega a suscitar, dan al lugar evidentemente de la solicitud de las debidamente señaladas por el legislador como medidas de protección. Hay una diversidad de opiniones de muchos teóricos en la materia penal, hasta dónde puede abarcar la semántica de la palabra protección y no de cautela, ¿sí? O de prevención, ¿sí? El legislador en la Ciudad de México optó por señalar como tal la palabra protección porque abarca desde un punto de vista algo más amplio. En estos programas que vamos a tener, vamos a ir diversificando y señalando y caracterizando hasta dónde puede extenderse esa protección. Porque la primera pregunta que hacen todas las personas que llegan en calidad de personas que les imponen medidas de protección para que nosotros hagamos una defensa, es preguntar hasta dónde esto es una restricción. Y esa parte es la que creo que primeramente tendríamos que abordar, la diferencia que hay entre una medida de protección y una medida de restricción, Jaime. Sí, me parece muy bien. Yo creo que hay que diferenciar eso para poder saber por dónde vamos, cuál es el camino, ¿no? Generalmente las medidas cautelares que llegamos a conocer puede ser un embargo, puede ser un requerimiento de entrega de documentos o de objetos, y esto generalmente se va a un ámbito civil o mercantil, ¿no? Cuando hablamos de un embargo precautorio es una medida cautelar. El secuestro de bienes, que es un embargo, es una medida cautelar. La inscripción de una demanda en un folio mercantil o en un folio real es una medida cautelar. Sin embargo, una medida de protección atiende más a preservar un derecho de una persona o a cuidar su integridad física, ¿cierto? Pues sí, obviamente hay que empezar con esta diferenciación que creo que, maestro, la tocas perfectamente y desprendes evidentemente a lo que hace a la materia civil con lo que podría darse en la materia penal, que de hecho es un poco más vasto la ampliación y aplicación de la misma, toda vez de que su aplicación y el entorno de su luz jurídica va dirigido a la función del interés superior a aquella víctima de violencia familiar. Y ahí lo tenemos que subrayar y puntualizar. Y obviamente, pues bueno, esto es por el riesgo de su situación física, psicoemocional, así como patrimonial. Debo señalar que estas medidas de protección, evidentemente que son dirigidas específicamente a la mujer y deben ser con una temporalidad que se determina, a diferencia de las medidas cautelares que ha señalado, porque esas pueden ser de provisional y de trato definitivo. Y en cambio una medida de protección, en la mayoría de las situaciones, tiene una temporalidad, es decir, una vigencia, cosa que hace significativo la diferencia que puede existir entre una medida cautelar con una medida de protección. Esta parte, evidentemente, pues sí, obviamente está contenida en nuestro código sustantivo, es decir, Código Penal para la Ciudad de México. Y a manera de no ser tan técnicos en la exposición, pues vamos a dar algunos ejemplos que creo que eso dará más la apertura a un mejor entendimiento de hasta dónde puede llegar la medida de protección, Jaime. Claro. Tú tocaste un tema bien interesante. Todo esto va encaminado
a evitar en la medida de lo posible, porque eso es lo que tratan nuestras leyes en su mayoría, evitar una cuestión más grave, ¿no? Hablabas de violencia familiar y por eso hablo de gravedad. Las medidas de protección generalmente, como lo dice, son en favor de la mujer cuando es objeto de violencia, pero ¿qué tipo de violencia debe de ser víctima una persona, una mujer, para poder acudir ante un juez de lo penal a solicitar, y bueno, y aquí corrígeme si es que me equivoco, es ante un juez de lo penal, primero se acude ante un ministerio público, yo creo que con mayor detalle vamos a ver el procedimiento. Sí. Pero bueno, ¿cuál sería el tipo de violencia que se tiene que dar necesariamente para que se acuda ante la autoridad competente y ésta obsequie esa medida de protección? Definitivamente no existe limitante para la violencia familiar. Hoy nuestro Código Penal, en alguno de los programas de nuestra primera temporada, lo señalaba yo cuando hicimos el programa de violencia vicaria, no sé si recuerdas. Por supuesto. Que estábamos platicando de esa implementación, ¿no? Ya se encuentra implementada en la Ciudad de México y se une ya también, ¿sí?, como un tema para dar la solicitud de la medida de protección. Es decir, yo puedo solicitar, persona que en este caso se adolece como víctima del delito, puedo solicitar una medida de protección si considero encontrarme en una situación de peligro inminente. Ahí es donde nos tenemos que abocar a desarrollar la investigación y la probable ponderación de parte o del Ministerio Público o de un juez de control judicial para obsequiar esa medida de protección. ¿Y en dónde tasa esa ponderación? Bueno, evidentemente que vamos a poner ejemplos, como lo decía, para no escucharnos tan técnicos. Imaginemos que se dé el caso de una pareja en donde el hombre pues tiene adicción al alcohol. No está declarado como una persona alcohólica, pero suele llegar y ejercer actos de violencia contra su esposa. Estoy subrayando esposa, ¿sí? A ella le ejerce un acto de violencia, y normalmente la señora da aceptación o no denuncia ese acto de violencia, ¿sí? En alguna ocasión, dentro de este mismo ejemplo, vamos a suponer que se encuentra la suegra en la casa, ¿sí? Y la suegra escucha el alboroto, los gritos, y se le ocurre a la suegra bajar, porque estaba pasando la patrulla, a solicitar el apoyo. En ese momento, la autoridad, ¿sí?, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para el caso de la Ciudad de México, tiene la facultad de entrar al domicilio, sacar al victimario, llevárselo directamente, solicitar a la suegra o en su caso a la víctima, se presenten con él para la puesta a disposición de la persona, ¿sí? E independientemente de la calificación que se vaya a dar o no, a si existe el hecho con similitud de delito, van a solicitar alternamente ante un juez de control a través de la ley general, ¿sí?, de víctima de las mujeres a una vida libre de violencia como herramienta legal para efecto de crear la medida de protección. Y aquí es donde se bifurca, ¿sí?, todo este entorno en donde muchos colegas lo han tomado esto como una mal praxis, subrayo, una mal praxis legal, porque en muchas de las ocasiones, y sin verme yo o escucharme ante una situación de ser peyorativo, no conocen el entorno familiar, y entonces es donde se queda tambaleando el principio de igualdad, ¿sí?, para aquellas personas que no cometen este tipo de delitos y que muchas veces por abogados que pretenden evidentemente llevar esto a una posición de ventaja legal en la materia familiar, ¿sí?, se pone en riesgo el núcleo familiar.
Y es así como esa medida de protección, sin tanto tecnicismo lugar, ¿sí?, sale hacia una ley que puede ser federal y que viene hilada a muchos principios supranacionales de leyes que son internacionales y que han dado lugar, evidentemente, a esta conjugación, pues que se acaban volviendo mañas o chicanas legales para efecto de consumar ciertas situaciones para lograr acuerdos en la materia familiar, que, bueno, creo que me metí muy a fondo al tema, pero es buena la presentación. A mí me parece muy bien, me parece muy interesante la forma en que abordas el tema y el ejemplo. A mí me gustaría que lo desmenucemos un poco más, sobre todo por el tipo de audiencia que tenemos a esta hora, que en su mayoría, creo yo, son mujeres a las que en algún momento pueden ser objeto de violencia. Y una pregunta concreta sería, para tener acceso a todo este cúmulo de pasos que tú acabas de señalar, ¿la violencia podría ser simplemente gritos e insultos o la violencia forzosamente tiene que pasar a ser física para que entonces se pueda acudir a pedir el auxilio de la policía para que detengan al victimario, a la persona que está ejerciendo la violencia, y lo lleven a poner a disposición ante el Ministerio Público? ¿Puede ser simplemente los insultos o tendría que haber evidencia de una violencia física? No, definitivamente la ley no contempla que solamente por la característica de que la violencia se ejerza de forma física, en ese momento le van a liberar o a obsequiar unas medidas de protección. No. O sea, ¿hasta dónde hay esta situación de la afectación de la psique? Bueno, para entender esto mejor, yo creo que es importante señalar lo que nos dice el artículo 200 del Código Penal, que establece las sanciones impuestas a quien comete el delito de violencia familiar, dado que no es obligatorio que la persona juzgadora cuente con elementos probatorios previos que demuestren afectaciones en la salud mental de la persona sentenciada por ordenar la medida de protección, consistente en el sometimiento a tratamiento psicológico especializado. Es decir, si retomemos el caso, el señor pues no tiene una adicción, es un hombre de familia y de pronto tuvo un mal día en el trabajo, llega a la casa y le infiere comentarios despectivos que van dentro del parámetro del violentómetro, que también lo hemos señalado en otros foros, ¿sí?, en donde ya la mujer pues ya está completamente devastada y se siente insegura, pues eso da lugar evidentemente a poner esto en conocimiento, ¿sí?, de la autoridad ministerial. Una medida de protección a través de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como herramienta legal para que subsista esta medida de protección es más delicada. ¿Por qué? Porque hoy hay centros de atención a la mujer. Y en esos centros de atención a la mujer, lo primero que sucede es que pasan a un área de psicología. Si el área de psicología ve afectación en el psique, ya no necesitan ver lo demás. De hecho, le dan el tratamiento para primero ponerla en protección a la víctima, dar la posibilidad de mandarla incluso a los hospitales de gobierno o en su caso privado si ella tiene esa posibilidad para que se le atienda de las lesiones. Y todo esto en un común de protección, es decir, ya queda en manos del Estado esa víctima. Y yo aplaudo y considero que es un gran logro y un gran avance para aquellas personas que sí sufren de la violencia familiar. Repito, estamos totalmente a favor de estas medidas de protección siempre y cuando sean encaminadas a un buen uso de las mismas. Pero en el despacho que su servidor dirijo, y tenemos el pan de cada día de que muchas de estas medidas de protección están siendo obviamente excesivas para el caso de personas que están llevando a cabo una buena conducta y de pronto pues entran a su domicilio a las 2 de la mañana, la persona ni siquiera sabe, la mujer le había comentado que estaba en la fiesta de la tía, la prima, la hermana, ¿sí? Y de pronto, pues ni agua va, entró la policía
lo sacó de su casa olímpicamente y sin motivo ni razón alguna, y le dijeron, tienes estas medidas. Como tal, te pedimos la salida del domicilio. Y esa parte la vamos a ver, ¿no? Porque es afrontar las medidas de protección contra los principios de legalidad, ¿sí? Y obviamente de los que nos manejan los principios internacionales, en donde pueden ser excesivos esas medidas de protección. Hasta hoy día no existe un precedente real y material de la Corte que haya tirado una medida en su totalidad. Si me preguntas, Jaime, yo creo que la mujer tiene una gran herramienta legal a través de este medio, de la medida de protección en la materia penal, como para ponerse muy adelante en asuntos de carácter familiar. Obviamente con un tratante que pues no es del todo honesto en caso de que no fuera real el hecho fáctico investigarse. Ahora, en dado caso de que estas medidas se crearon con esa finalidad de protección y la temporalidad, pues es la que nos pone pues, en riesgo. ¿Por qué se da la temporalidad? Porque la intención del delito de violencia es la de juzgar a esa persona y demás, es readaptarlo al vínculo familiar. O sea, amén de que se dé una situación de pérdida de patria potestad, en fin, de una sentencia de violencia familiar, que lo comune a un tratamiento psicológico, a un cumplimiento o de restricción de acercamiento. Y esas partes evidentemente son las que vamos a diseñar en el acontecer de estos programas. Y bueno, no sé si esté contestada la duda, Jaime, y me volví a extender. No, me parece que la explicación fue muy vasta, fue muy completa. Yo destaco de todo lo que acabas de decir, hay una situación bien importante que jamás debemos dejar de ver. Todas estas cuestiones que relativamente son nuevas en nuestro sistema jurídico, sobre todo en materia penal, han sido establecidas por los legisladores tratando de proteger a la mujer. Van encaminadas a la protección de la mujer y de los hijos. ¿Sí? Como dice el doctor Benumea, una de las cuestiones que debemos de cuidar siempre cuando se da una medida de protección o cuando hay normas que tienden a proteger a la mujer y que entonces logran este desequilibrio en la igualdad de derechos entre los hombres, es que no se debe de acudir a ellas de manera irresponsable. Como bien lo dijiste, muchas veces ya no lo hacen como una medida de protección los abogados, sino como una medida preparatoria para un juicio de divorcio o la solicitud de una pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque generalmente llega la mujer a asesoría y la primera pregunta es, señora, ¿usted ha sido víctima de violencia? ¿Le ha gritado, le ha insultado, le ha puesto una mano encima? Da pensión alimenticia, le ayuda con los gastos, con los niños, etcétera. Y entonces, en el menor resquicio que hay, la sugerencia del abogado generalmente es, vámonos al Ministerio Público, vamos a solicitar la medida de protección a un juez de control para que de manera casi inmediata, y inmediata me refiero a que ese mismo día o al día siguiente, el juez obsequie esa orden de salida del cónyuge que ha sido violento o al que se le atribuye la violencia, y entonces la mujer queda ya sola con sus hijos, si es que los tiene, pues en el domicilio conyugal, y ya se le pidió la salida. Inclusive va la policía de investigación a entregar esa orden de salida, esa medida de protección, y prácticamente lo que nosotros hemos visto es que le dicen, tiene media hora para sacar sus cosas y aquí lo esperamos. Si en media hora usted no se sale con sus cosas, se sale con lo que trae puesto. Es correcto. Con nosotros. Nosotros lo vamos a sacar. Vamos a concluir por ahora este capítulo de este tema en el cual estamos hablando de cuestiones de violencia, medidas de protección, pero seguimos en el siguiente programa con este tema que es bien interesante y que da muchísimo de qué hablar. ¿Y quién mejor para abordarlo que nuestro querido amigo el doctor Juan García Benumea?
Mi querido doctor, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente programa y continuamos desde donde terminamos el día de hoy. Gracias.